Durante la clase de hoy vamos a estar hablando sobre la comunicación en la oficina. Cuando hablamos del término comunicación nos referimos a ese proceso en el que se pueden transmitir señales utilizando un código y un canal en común desde un emisor a un receptor. También representa ese proceso de interrelación entre dos o más personas donde se transmite un mensaje o una información. La comunicación tiene unos elementos clave, que son los que le voy a mencionar y a describir ahora mismo. Primeramente, la comunicación cuenta con un emisor. El emisor es la persona que va a producir ese mensaje, es quien lo transmite. La persona que va a llevar una comunicación. También se encuentra el receptor, que por el contrario es esa persona que va a recibir ese mensaje, o lo escucha o lo lee. Esa persona que va a estar recibiendo esa información representa al receptor. El mensaje es esa comunicación que está ocurriendo entre estas dos o más personas que utiliza un código y un canal común, como mencionamos en la definición. Cuando hablamos del canal nos referimos al medio de transmisión que utilizamos para llevar ese mensaje. El canal puede ser un correo electrónico, puede ser un mensaje de texto, puede ser un mensaje escrito en un chat por alguna aplicación, puede ser un mensaje verbal, algo que se dice, puede ser una comunicación formal de manera escrita dentro de una organización, un memorando, puede ser una carta. Es esa forma que se utiliza para poder transmitir ese mensaje. Cuando hablamos de lo que es retroalimentación, es que una vez ese mensaje se envía, el receptor lo recibe y entonces ofrece una respuesta. Es una información que se recibe de vuelta de parte de quién, en este caso, de parte del receptor. También se le conoce en inglés como el feedback. Es eso que tú recibes de vuelta. El código no es otra cosa que esos rasgos únicos que tiene ese mensaje. Por ejemplo, el lenguaje, un idioma, representa el código. Si usted envía un mensaje, una carta en inglés, pues el código es el idioma inglés. Si por el contrario usted redacta un documento que lo que contenga sea terminología médica, pues el código de ese mensaje se basa en la terminología aplicada a los servicios de salud. Son esos rasgos que incluyen tal vez letras, números, signos de puntuación, todo depende de qué tipo de código se está utilizando. En este slide de la presentación les discuto cómo es que ocurre ese proceso de interrelación que mencionamos que representaba la comunicación entre dos personas, pues aquí vamos a ver cómo es que ocurre esa dinámica. Si se fijan, al extremo izquierdo vamos a tener siempre al emisor, que es esa persona que dijimos que es quien crea el mensaje. Tenemos que una flecha en dirección hacia el lado derecho, o sea, hacia donde se encuentra el receptor, que va a ser esa persona que recibe el mensaje. Nos fijamos que tenemos una flecha en la parte inferior del diagrama donde lo marcamos como la retroalimentación, porque es que una vez esta persona recibe ese mensaje, su respuesta es lo que representa la retroalimentación. Por eso lo representamos en forma circular. El mensaje sale, pero siempre va a recibir una respuesta. Colocamos lo que es el mensaje y el canal en el centro, porque el mensaje obviamente es esa comunicación que va a ocurrir entre esta persona emisor y esta persona receptor, y el canal es el medio que se utiliza para poder transmitir ese mensaje. Aquí en este caso puede ser a través de la voz, porque sea un mensaje verbal, puede ser a través de un texto, a través de un correo electrónico, todo depende de qué método utilice esta persona para poder transmitir ese mensaje. Colocamos el código que se relaciona al mensaje y dijimos que son esos rasgos únicos que contiene ese mensaje. Esto tiene que ver pues con el lenguaje, la terminología que se utilice, los símbolos que se utilicen para tal vez redactar ese mensaje escrito. Importante que sepamos cómo es que ocurre esta dinámica entre estas dos personas. Cuando hablamos de la comunicación, tenemos que señalar que existen varios tipos de comunicación, especialmente tres. Tenemos en primer lugar la comunicación verbal o la comunicación oral, que es esa capacidad que tiene una persona para poder transmitir un mensaje que sea de manera efectiva mediante el diálogo, o sea, todo es hablado a través de la voz.
Esto representa las conversaciones que mantenemos estudiante y profesora dentro del salón de clase, donde en el momento que la profesora está dando la clase, ella se convierte en la emisora de ese mensaje, y cuando ustedes hacen preguntas o hacen comentarios o cuentan anécdotas, esto representa lo que es la retroalimentación de ustedes, que son los receptores. El segundo tipo de comunicación es la comunicación escrita, que a diferencia de la verbal, es esa capacidad que tenemos de poder transmitir un mensaje que sea efectivo, pero de manera escrita o redactada. En este caso, el mensaje siempre va a ser físico, tal vez sea en papel, tal vez sea a través de la computadora, pero siempre vamos a ver algo físico por escrito. Cuando hablamos de la comunicación corporal, en inglés el término se conoce como body language. Estos son los gestos que hacemos con nuestra cara, o gestos faciales, los ademanes que hacemos, los movimientos que hacemos con el cuerpo, que utilizamos a la hora de también llevar un mensaje. Esta parte de la comunicación la habíamos empezado a tocar bien brevemente en el salón de clase, y recuerdo que les comentaba pues que en muchas ocasiones nosotros no tenemos que decir nada, simple y sencillamente con nuestras expresiones faciales o con los movimientos que hacemos del cuerpo podemos darle a entender a otra persona lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo. Cuando hablamos de comunicación corporal, es importante mencionar que este tipo de comunicación puede impactar, a veces positiva, pero muchas veces de manera negativa, la intención que se tenga de transmitir un mensaje. Cuando hablamos de la comunicación verbal o la comunicación oral, decimos que puede variar dependiendo de la manera en cómo se transmite la información y cómo es recibida por el receptor. Es importante que esa persona que está llevando un mensaje hablado, un mensaje verbal, domine ese idioma o ese código en el que está utilizando para transmitir ese mensaje. Una persona que quiera llevar un mensaje en inglés y posiblemente no domine el idioma inglés, pues no va a tener la misma efectividad que una persona que tal vez sí hable o sea bilingüe o domine por completo el idioma. Cuando digo que puede variar, dependiendo de la manera en cómo se transmite, tiene que ver con el tercer punto, que habla del tono, de la entonación que damos al llevar un mensaje. Esta entonación que se utilice puede impactar o definitivamente va a impactar el efecto que tenga en el receptor el recibir ese mensaje. Por ejemplo, no es lo mismo usted decirle a una persona con un tono de voz bien pausado, bien calmado, insultarlo respetuosamente, finamente, a decir algo que tal vez no es algo ofensivo, pero lo dice con una entonación un poco más elevada o de una manera un poco más fuerte, tal vez el mensaje se va a interpretar de manera diferente. Es importante que a la hora de pues, utilizar la comunicación verbal, evitemos errores de pronunciación de palabras. Esto a veces, pues, cuando pues, uno está hablando por mucho tiempo seguido, llega el punto que a veces eh, cometemos errores, pero en esta parte lo que me refiero es mayormente a que tratemos de utilizar las palabras pronunciadas de manera correcta. Mientras mejor sea nuestra pronunciación, pues mejor ese receptor va a recibir ese mensaje. Cuando hablamos de la comunicación escrita, dijimos que tiene que ser algo pues, físico, algo redactado. También es importante, al igual que en la comunicación verbal, poder dominar el idioma o ese código que vamos a utilizar a la hora de transmitir ese mensaje. No importa si lo estamos hablando o lo estamos escribiendo, dominar el idioma que estemos utilizando es fundamental para la efectividad que vaya a tener el poder enviar y que ese receptor reciba ese mensaje. A la hora de redactar un documento es importante seguir formatos de acuerdo al tipo de documento que estemos utilizando. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante o lo van a ver también con más detenimiento cuando tomen esas clases que tengan que redactar documentos de oficina. Es importante que de acuerdo al documento escrito que estén utilizando es el formato que se va a utilizar. No vamos a escribir un memorando de la misma manera que escribimos una carta, no vamos a escribir una carta de despido de la misma manera que redactamos un resumen, por ejemplo. Es importante conocer cada formato de los tipos de comunicación escrita que vamos a utilizar.
Y el tercer punto, pero entiendo yo que es el más importante, es revisar y corregir todo lo que se escribe. A diferencia de cuando uno lleva un mensaje hablado, pues lo que se dice, dicen por ahí que se lo lleva el viento. Tal vez no hay una evidencia física de cómo fue que se dijo el mensaje, a menos que pues que se haya hecho una grabación, obviamente. Pero a diferencia de la comunicación escrita, pues tener errores en signos de puntuación, errores en la ortografía, errores de acentuación, pues pueden cambiar el impacto que tenga esa comunicación en el receptor. En un ambiente laboral formal, una oficina legal, por ejemplo, una oficina médica, es importante que todo documento que se redacta se revise antes de imprimirse o antes de entregarse. ¿Por qué? Porque un documento que esté impecable, que esté perfecto, por decirlo así, pues deja una mejor impresión en esa persona que va a leer el mensaje. En esta transparencia, hablamos de la importancia de poder escribir bien. Escribir bien evita tener errores de cualquier tipo en un documento escrito. Estéticamente, un documento que esté libre de errores se ve muy bien, a diferencia de un documento que tenga errores ortográficos o de signos de puntuación, a veces hasta de formato. Eso afea el aspecto de ese documento. La importancia de escribir bien también incluye elementos que nos pueden proporcionar mantener una mejor comunicación escrita. En este caso es que debemos ordenar ideas. Antes de poder redactar o durante ese proceso de redacción debemos ordenar las ideas que vamos a transmitir a través de ese escrito o de ese documento. Es importante que se examine la intención que se quiere llevar con ese documento. No es lo mismo, la intención no va a ser igual para una carta de despido que para una carta que se escriba a nivel personal o, por ejemplo, una carta de recomendación. Tenemos que examinar esa intención para poder utilizar un tipo de redacción apropiado para cada escrito. El tercer punto es que debemos considerar el impacto que este escrito o este documento va a tener en el receptor, de la misma manera que tenemos que cuidar un poco la entonación cuando vamos a decir un mensaje hablado o verbal. Cuando estamos escribiendo tenemos que pensar en el impacto que va a tener en esa persona cuando lo lea. Así que tal vez no sea un tono, pero sí la forma en que se lleve ese mensaje vaya a impactar la forma de pensar o de reaccionar de ese receptor. Otro punto importante de escribir bien es poder consultar en caso de que sea necesario. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, no lo sabemos todo obviamente, pues en el caso de tener una duda, consultamos a un colega, consultamos a un compañero de trabajo, consultamos con nuestro jefe si eso es lo que es, si en el caso de que tuviéramos que redactar un documento para otra persona, consultamos que todo lo que se vaya a escribir es lo que realmente se quiere escribir y de esa manera, y de igual manera, si tuviéramos una duda en términos de ortografía, de sintaxis, de cualquier aspecto de lo que sea el código, debemos consultar ya sea un diccionario, consultar el internet o alguien que pues pueda tener el conocimiento. Cuando hablamos de desarrollar, hablamos de que hay ideas que necesitan a veces mayor información, no necesariamente una oración. Con una oración podemos decir o podemos escribir todo lo que quisiéramos transmitir del mensaje. A veces es importante sustentar una idea con más de una oración. Es importante saber tener esa capacidad de desarrollar. Esto ocurre también en esos documentos que por lo general tienen un formato bastante establecido, bastante estricto. Una carta, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, que lleva unos párrafos. Pues no podemos hacer un párrafo de una sola oración. Tenemos que tener esa habilidad de poder desarrollar esa idea central o esa idea principal y poderle añadir unos detalles, unas descripciones que sustenten esa idea. Y el punto final para la importancia de escribir bien es propiciar un ambiente de respeto en todo momento hacia el receptor. Esto lo pusimos en esta parte después de la redacción o de la comunicación escrita, pero también aplica a la comunicación verbal y mucho más en la comunicación corporal. Siempre, en todo momento, debemos propiciar un ambiente de respeto hacia esa persona que vaya a recibir el mensaje.
Cuando hablamos de las estrategias de comunicación, son esas recomendaciones o esos truquitos, por decir así, que debemos implementar a la hora de poder comunicarnos. Cuando estamos escribiendo específicamente, debemos escribir con naturalidad. Sabemos que hay ambientes laborales que requieren, ¿verdad? Un tipo de redacción bien formal, con un vocabulario un poco más sofisticado. Si estamos, por ejemplo, escribiendo una carta, pues debemos ajustar ese tipo de escritura a una escritura tal vez un poco menos formal. A eso nos referimos con escribir con naturalidad. Cuando hablamos de una comunicación efectiva, también es importante utilizar un papel apropiado. Dependiendo del tipo de documento que nosotros estamos redactando, va a ser el tipo de papel que vamos a utilizar. Por ejemplo, cuando vamos a redactar perdón, una carta o una información interna de la oficina, pues utilizamos un papel normal, como el que utilizamos para ponerle a la impresora, pero en el caso de que fuéramos a entregar un resumen por escrito, pues se utiliza un papel un poco de una calidad, de una mejor calidad, un papel más fino, porque estéticamente pues se ve mejor. Es importante en ese documento escrito utilizar márgenes amplios que permitan que tenga una apariencia física más apropiada. Con esto me refiero a que en el caso de los documentos que llevan un formato tal vez, o de estos documentos escritos que se utilizan dentro de la oficina, que son más formales, pues es importante que sepamos utilizar bien los márgenes, que no dejemos mucho espacio en los bordes del papel, pero que tampoco carguemos la hoja del papel con tanta información que sin siquiera leerlo, ya el receptor se canse de nada más por verlo, por lo cargado que se ve el documento. Cuando hablamos de cordialidad, pues obviamente esto incluye pues mantener respeto, utilizar pues un tono dentro de lo que escribimos apropiado. Siempre es importante guardar copias en archivos, no importa el tipo de comunicación escrita que realicemos en una oficina. Por lo general es importante que siempre guardemos una evidencia. Ahora mismo, en el caso de que estamos estudiando a distancia y ustedes se están comunicando conmigo de manera remota, todas estas comunicaciones que yo mantengo con mis estudiantes por escrito, yo necesito guardar una copia. ¿Por qué? Tal vez en algún momento yo necesite hacer referencia. En mi caso, probablemente una vez a la semana yo tenga que reportar esas comunicaciones formales que hemos tenido estudiantes y profesoras, pues de esa manera yo aseguro poder accesar de nuevo esa información y tener la evidencia que yo necesito. El último punto, aquí es el penúltimo, pero como ya hablamos de respeto, pues lo voy a hacer el último, es siempre, siempre, siempre que redactemos un documento por escrito, debemos incluir la fecha. Cuando estamos hablando o utilizando el idioma español, importante que utilizamos día, mes y año. Por el contrario, cuando se está utilizando el idioma inglés, se utiliza el mes, día y año. Todo esto depende de qué tipo de documento usted esté realizando o redactando y en qué tipo de ambiente usted se encuentra trabajando. Como parte de esos documentos que vamos a estar mencionando y vamos a estar trabajando de manera general en nuestra clase de procesos de oficina, vamos a estar viendo lo que es una carta. Y una carta es un documento escrito que por lo general es de una naturaleza formal. Hay ocasiones que redactamos cartas a nivel personal y pues la formalidad cambia un poco, pero por lo general decimos que es de naturaleza formal. Siempre debe presentar la firma de esa persona que le escribe, esa persona que le envía. Debe estar perfecta, por decirlo así, en términos de acentuación, puntuación, el lenguaje, esos aspectos de redacción, todo lo que discutimos para la buena escritura, debemos aplicarlos a la hora de redactar una carta. Existen varios modelos de carta. Actualmente lo más moderno es utilizar un modelo bloque extremo, que eso significa que en vez de estar dejando una sangría o ese espacio que dejamos al inicio de todos los párrafos, lo vamos a mantener todo al mismo borde izquierdo de la hoja. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y pues como les decía, utiliza unos márgenes al lado izquierdo que no dejan sangría. Por ejemplo, antes de utilizar el bloque
lo que es el bloque extremo, las cartas llevaban la fecha a un lado, cuando íbamos a empezar dejábamos siempre la sangría, la firma iba por lo general al lado derecho, igual que la fecha, pues con este cambio al bloque extremo todo va a ese lado izquierdo. Las características de la carta son 6. Siempre una carta lleva la fecha, como mencionamos, dependiendo del idioma que estemos utilizando, es el formato en la fecha que vamos a utilizar también. La carta conlleva la información de un destinatario, en este caso ese receptor, por decirlo así, esa persona a quien se va a dirigir esa carta. Incluye por lo general el nombre, a veces le podemos poner la dirección, si fuera dentro de una oficina o de un ambiente laboral podemos utilizar el título en vez de la dirección, todo depende de qué tipo de carta o hacia quién estamos dirigiendo la carta. Importante, siempre comienza la carta con un saludo, estimado, querida persona X, dependiendo la formalidad que estemos utilizando para redactar la carta. Cuando hablamos de desarrollo, por lo general el desarrollo incluye 3 párrafos. El primer párrafo es el párrafo de apertura, saludamos y comenzamos la razón inicial por la que estamos llevando esa carta. Ahí establecemos lo que es la idea central, la idea principal. Cuando hablamos del párrafo de desarrollo, no es otra cosa que un segundo párrafo que va a sustentar o a describir de un poco más detalladamente esa idea que establecimos en el primer párrafo. La intención de la carta siempre va a estar en esa idea central. Te escribo porque quiero comunicar tal situación. En el segundo párrafo, en el párrafo de desarrollo, entonces desarrollamos, valga la redundancia, lo que queremos transmitir. Y por último, en el párrafo de cierre, pues damos como una pequeña conclusión del tema. Entonces muchas veces nos podemos poner a disposición de la persona en caso de que necesite alguna información. Usualmente colocamos nuestros datos, número de teléfono, correo electrónico. Y entonces procedemos a lo que es la despedida. Por lo general terminamos con cordialmente, atentamente, dependiendo también de la formalidad que estemos utilizando. Y lo que les dije, bien importante, utilizar la firma. En el caso de que sea un documento escrito utilizando la computadora, la firma debe estar escrita en el formato de la carta computadora, pero siempre dejándole un espacio para lo que es la firma escrita de esa persona que está llevando o enviando esta carta. El memorando es el segundo documento de oficina que vamos a estar discutiendo y vamos a estar viendo para efectos de esta clase. El documento es un informe, un documento escrito donde debemos exponer algo que debe ser tomado en cuenta dentro de la organización o dentro de la oficina, o queremos informar un asunto determinado o estamos dando una instrucción. Por lo general lo utilizamos para informar o dar alguna instrucción a miembros internos o a miembros empleados ya de esa organización. El memorando es un documento interno, eso es lo importante que debemos saber, que se utiliza dentro de un ambiente laboral. Estamos hablando del memorando y realmente lo que representa es una carta simplificada. Es algo bien simple, bien breve, solamente vamos al grano. Sí va a llevar la fecha, sí va a llevar a la persona o a las personas a quien le vamos a dirigir ese escrito, pero nos vamos a ir bien al grano de lo que queremos decir. También pues va a llevar, tal vez puedes incluirle una despedida, también va a llevar una firma, puede llevar una información adicional de esa persona que lo envía, pero es algo bien conciso, bien corto. Posee un formato en particular que vamos a ver más adelante y como dije, pues su uso es interno dentro de la oficina o de la organización. Cuando hablamos de las características del memorando, si se fijan en esta parte de la presentación, les coloco un formato de cómo se ve físicamente un memorando. Siempre va a llevar en alguna de las partes superiores, en ocasiones se coloca en la parte derecha y otras veces que se coloca en la parte izquierda. Por lo general aquí va el logo de la compañía o de la oficina, algo distintivo, una imagen que distinga a esa organización. Por lo general también lleva la palabra memorando y lleva un formato particular
que utiliza unas palabras guías para saber de manera más exacta y más rápida a quién va dirigido este escrito, de parte de quién se está enviando, cuándo se está enviando esta comunicación, y el asunto es el tema que vamos a darle a este escrito. En el texto o la parte escrita del documento, ahí vamos a colocar ese mensaje que se va a transmitir, esa instrucción, esa situación que queremos informar. Y por último, que aquí no se presenta, iría la firma o las iniciales de esa persona o personas que están enviando esta comunicación. Cuando estamos corrigiendo documentos escritos, por lo general en las oficinas, se utilizan unos símbolos de manera bien básica y universales, por decirlo así, que facilitan esa corrección de esos documentos. Esto se veía mayormente o se ve en los casos de que tenemos una persona dictando a un asistente administrativo, a una secretaria o a otro empleado que le dictan las cartas o redactan las cartas y necesitan hacerle correcciones, pues para evitar la pérdida del tiempo de estar escribiendo nuevamente las oraciones completas, pues se utilizan unos signos universales o bien básicos para poder eh, describir qué es lo que tenemos que hacer con esa parte del escrito. Y entonces una vez esa persona se siente para poder corregir el escrito, pues simplemente ve el símbolo, ya identifica lo que significa y hace la corrección en el documento ya corregido. Hablamos de estos signos que se utilizan pues para editar estos borradores o estos documentos que vamos a corregir. Por lo general, aplicándolo a una oficina médica, no lo vemos muy a menudo, por el hecho de que por lo general en las oficinas médicas los documentos así escritos de más extensos puede ser una certificación de condiciones o puede ser una certificación de tratamiento, pero por lo general ya estos documentos se tiene un formato en la oficina guardado y lo único que se tiene es que aplicar la información del paciente o de esa persona que solicita ese documento, se corrige y se imprime y se entrega. Esto lo vemos mayormente en oficinas legales que a pesar de tener unos documentos que llevan un formato particular, pues tenemos que escribir cosas adicionales, una documentación adicional. Lo podemos ver en organizaciones más grandes que tienen departamentos, por ejemplo, de finanzas, departamentos diversos que necesitan llevar unas comunicaciones más formales, pues en esos casos sí es importante conocer estos signos porque nos economizan tiempo a la hora de corregir y de redactar documentos. Aquí les pongo un pequeño ejemplo de lo que es un escrito, un pedazo de un escrito con símbolos de corrección. Más adelante yo les voy a estar enviando una tabla que contenga el símbolo, lo que significa y se le va a colocar un ejemplo. El último tipo de comunicación que vamos a discutir, pues la comunicación corporal. Como dijimos, este tipo de comunicación envuelve todo lo que tenga que ver con gestos, miradas, movimientos del cuerpo. Debemos estar bien conscientes de esas expresiones, de esos movimientos que estamos reflejando. A veces malos hábitos en postura, a veces malos hábitos, ademanes que hacemos al hablar, se pueden malinterpretar y causar malas impresiones en esas personas que nos están escuchando, se están dirigiendo a nosotros, así que es importante controlar no solamente lo que pues, verbalizamos, pero también la forma en la que nos proyectamos.